desde nuestro ámbito en el Carmelo solemos decir que entre esos versos y esas trovas también el espíritu comenzó a volar y quiso descubrir algo bien distinto. Hoy traemos versos, traemos trovas y queremos que sea el espíritu quien con sencillez, digamos, desenvuelva su propio halo entre cada uno de nosotros, y no para encontrar, digamos, exclusivamente una opción religiosa, sino para buscar cómo una tierra como esta, donde un Juan de Ávila fue capaz de crear una de las grandes universidades del momento, un Juan de la Cruz, a quien hoy tendremos muy presente, diera el espaldarazo de esa grandeza que da el saber descubrir a Dios desde los pies en el suelo y desde esa tierra que es capaz de manar leche y miel, o aceite en este caso, o un Antonio Machado igual descubriera su propia opción para caminar a tierras de Castilla y luego volar, quién sabe, aún en libre, perdido en ese mar océano que se descubre tras los Pirineos. Hoy quisiéramos descubrirle dos grupos de personas que viven de esa trova, de ese verso y, cómo no, de ese espíritu. Son gente muy vinculada al Carmelo de Baeza y al Carmelo de Úbeda, gente que siente a San Juan de la Cruz. Por un lado tenemos el grupo teatral Tirsos y Caretas, después de 25 años trabajando, quizá en la empresa que acogen con mayor cariño, puesto que ya es la segunda vez que lo representan y su entrega ha sido total. No han querido cobrar absolutamente nada, no han querido ni de lejos solicitar ni siquiera la cervecita de después de la representación. La última vez hasta la pagaron ellos, y quizá el hacerse presente para intentar transmitir a Juan de la Cruz y hacerlo desde la pequeñez, pero desde la grandeza que da ese saber decir los versos y ese saber cantar las trovas, quizá nos puede descubrir que los hombres también se vistan por los pies, y evidentemente las mujeres nos tienen mucho que enseñar en eso. Por otro lado, tenemos al otro grupo que para nosotros es muy querido, puesto que lo tenemos casi a diario en casa. Se trata del coro de casa, pero ya verán que no es el coro de casa. Ya verán que se van a descubrir con una coral de polifonía antigua y medieval impresionante. Se trata del grupo Llama de Amor Viva. Lo van a tener también el próximo día 30 en el Festival de Villancicos, que también estaban organizando por ahí. Y se vuelcan también de forma totalmente expresa, es decir, el corazón lo ponen delante, el resto les da igual. Lo que van a ver hoy es simplemente una pequeña representación en 4 cuadros. Está basada en una obra de un premio Cervantes de don José Jiménez Lozano, El Mudejarillo, y es una pequeña adaptación para tratar de descubrir lo que sería una supuesta biografía poética de Juan de la Cruz. Se conoce con el nombre, o se llama A la Fuente de San Juan. Lo van a ver, digamos, en lo que es la evolución del propio día. Tendrán el amanecer, que se desarrolla en Medina del Campo, donde está la niñez de Juan de la Cruz. Luego vendrá el mediodía, desarrollado en Duruelo y en Toledo, donde encontraremos los inicios dentro de lo que será su propia vida espiritual y religiosa. Con posterioridad nos trasladaremos ya a la tarde en Segovia, donde descubriremos la grandeza del escritor. Y por último llegaremos a la noche, una noche que pretendemos que no sea oscura, aunque se apaguen las luces, que quedará en esta tierra o ahí al lado, en nuestra Úbeda de siempre, en nuestra Baeza de siempre, ¿por qué no? Y allá se irá a cantar maitines al cielo, pero intentando descubrir que las trovas, que los versos y sobre todo que el espíritu seguirán estando presentes. Solo para terminar, y eso sí, no quisiera dejar de hacer mención del Ayuntamiento de Baeza. Esto es algo que no nos esperábamos.
no hemos tenido que mover ni un solo dedo, únicamente dimos la idea, todo lo han hecho ellos, desde las entradas hasta lo que es todo lo que se precisa para la representación. Bueno, cuidado, al Ayuntamiento de Baeza y a los jóvenes de esa casa que tenemos ahí al lado, que también hay que valorar, a Alcázar y demás que están por ahí y que se han partido la cara a base de bien como lo hacen cada día. Por eso, con sencillez, a todos aquellos que habéis estado... El acto que vamos a representar es de Salvador Ros García. Está basado en la obra El Mudejarillo de José Jiménez Lozada. Es un breve recorrido de la vida de San Juan de la Cruz. El autor hace una comparación de las distintas etapas de la vida del santo con la edad de una persona, en este caso una mujer, así como con los 4 momentos del día y las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Para que el acto tenga esta continuidad, rogamos que, si lo creen oportuno, aplaudan solo al final. Muchas gracias por su presencia a todos. Toda persona es un abismo, un enigma en cuanto la tenemos delante o cuando en ella pensamos, cuando queremos captarla o interpretarla. Pero esa persona se torna transparencia si vivimos con ella, si la convivimos, si entramos en su casa y nos quedamos en su compañía. Es este otro modo de conocimiento, el trato, la comunicación, el seguimiento. A eso nos quieren llevar los relatos que vamos a escuchar ahora. No se trata, pues, de una reconstrucción histórica, sino de una convivencia narrada desde la sencillez y la magia de un cuento, como lo saben hacer los sencillos en la paz de la tarde, al calor del hogar o junto a la fuente del camino. Es así como vamos a evocar hoy la mágica presencia de un invisible que sigue vivo entre nosotros, la presencia y la figura de Juan de la Cruz, con quien, a zaga de su huella, al aire de su vuelo, toda ciencia trascendiendo, podemos abrazar el misterio de la vida, que es encuentro, conversación y silencio.
esto empezó cuando la señora Catalina, viuda, dijo: a saber dónde podrá colocarse ahora este hijo aquí en Medina, porque tenía que ganarse la vida con algo, aunque era tan pequeño. Vueltas y vueltas daba la señora Catalina en su cabeza, y también vueltas y vueltas daban su hijo y su nuera, preguntando a unos y a otros dónde podría colocarse el niño. Hasta que por fin lo pusieron con unos clérigos que enseñaban la doctrina a los niños pobres. Y también los tenían a estos como monaguillos, y para acompañamiento de las fiestas, las bodas, los bautizos y los enterramientos de los señores. También les daban de comer, y algún aguinaldo. Y así estaban bien los niños, aunque la señora Catalina siempre le preguntaba: hijo, ¿cómo has comido? Bien, decía el niño, pero ella siempre le dejaba algo de lo que habían comido ellos. A lo mejor unas manzanas que le habían regalado, o pan frito, que le gustaba mucho al niño, y así se iba espabilando el mocito. Y luego lo llevaron de recadero de monjas, y estaba más contento todavía. Pero como iba creciendo, tenía que ir pensando en aprender un oficio para cuando fuese un hombre y se pudiera casar, porque además tenía buenas manos y disposición para todo en la casa, o para ayudar a los vecinos en lo que fuera, llevar la leña, cuidar la lumbre, clavar unos palos para hacer una escalera y hasta remendarse la chamarreta si se terciaba. Pues podía ser un buen sastre, le dijo una amistad a la señora Catalina, y lo pusieron de aprendiz con un maestro, y ya tan ricamente, que lo que tenía que hacer era fijarse bien, le decía el maestro, cómo se medían las personas y cómo se cortaba luego la tela, cómo se hacían las señales, los hilvanes, las sisas, los ojales, los pies, los despuntes, las puntadas pequeñitas en las pruebas. Así, 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 decía el maestro, sobre todo el talle. Y el niño contestaba: sí, señor. Y se fijaba, pero no adelantaba mucho. A lo mejor es que no le tiraba mucho lo de ser sastre, le decía el maestro a la señora Catalina, que disposición sí tenía, pero que le faltaba un algo, un no sé qué. Y que a lo mejor tenía otras intenciones, porque se quedaba parado y en un ser muchas veces. De manera que, dando vueltas y vueltas, se llegaron a preguntar si con un pintor se aclimataría el niño. Su madre, la señora Catalina, le decía: tú aprende, hijo, para que seas un hombre. Muele el rojo, muele el azul, muele el malva. El niño molía los colores y lo hacía muy bien, pero se manchaba mucho las manos y el mandil con todos ellos. Y luego se quedaba parado, mirándolos como ensimismado. Espabila, hijo, y no te quedes ahí parado, le decía el maestro. Y tampoco pudo hacer vida de él. Aunque disposición sí tenía el mocito, pero es que se quedaba allí parado y embelesado con los colores, con los azules y los blancos. No había modo de que atendiese bien. A lo mejor es que le tiraba a otro oficio, o qué sé yo. No sabía la señora Catalina lo que iba a ser de él, tan delgadito, tan moreno, con unas manos tan delicadas. Y sobre todo con esas ensoñaciones o ausencias. Y entonces fue cuando se les ocurrió, por lo mandible y cariñoso que era, que podía hacer de enfermero en el hospital. Y cuando se lo dijeron, se puso más contento que las otras veces con los otros juicios. Y dijo: bueno, bien. ¿Y tú qué sabes hacer?, le preguntó el señor don Alonso, que era el que mandaba en el hospital. Nada, contestó el mocito. Pero al señor don Alonso le pareció muy bien el mocito y al principio lo mandó a ayudar a la cocina, a llevar agua, a repartir la ropa limpia, porque no quería que viese de cerca a aquellos enfermos de rubas. Pero el mocito no se asustaba y andaba con ellos tan tranquilo, dando de comer a unos, haciendo reír a otros, llevando las almohadas, las candelas, los purgantes, los servicios, y no daba abasto porque todos le nombraban su criadillo o mayor. Y después, los médicos y cirujanos también le pedían su ayuda, porque lo veían atento y pensativo ante la llaga abierta y el cauterio que quemaba. Le pedían que vendara el cauterio con mano blanca, como si no tocase, aunque sus manos siempre estaban ásperas por el frío y los sabañones. Otras veces le ponían a velar por las noches y él cogía un libro, se sentaba en el suelo junto a una candela
y estudiaba y estudiaba. Y su madre, cuando lo supo, le decía: Que duermas bien, hijo, y no te estés leyendo por las noches. Y el mocito se reía y contestaba: bueno. Pero cuando los enfermos se dormían un poco, él sacaba el libro y se ponía a leer. Hasta que un día el señor don Alonso y los médicos le dijeron a la señora Catalina que había que llevarla al estudio de los jesuitas, a que aprendieran aquí, que había muy buenos maestros. Y la señora Catalina le decía al mocito cuando lo veía con aquellos cartapacios que llevaba al estudio: que comas y duermas bien, hijo, y que te abrigues bien. Porque le habían contado a la señora Catalina que el mocito no soltaba los libros en el hospital, aún después que volvía del estudio, y que se había quedado muchas noches dormido mientras estudiaba en la cocina junto a la leñera tan calentita. Y lo que más le gustaba del estudio de los jesuitas era cuando tenía que hacer versos sobre las abejas, las estrellas de la noche y las sombras de los árboles. Y sobre todo, cuando tenía que aprender aquellos versos de la tórtola, que si se le moría el socio compañero, ya no bebía en fuente fría, ni se posaba en ramo verde, sino que se estaba en su tristeza a solas. Y cuando veía su figura reflejada en el agua de un charco, se acordaba mucho del ausente. ¡Una toalla!, gritaba entonces un médico, mientras el mocito estaba copiando en su cartapacio ese dolor de la tórtola. El niño cerraba de golpe sus papeles, que muchas veces hacían borrones porque la tinta aún no estaba seca, y corría a buscar la toalla o la vacinilla para el vómito de algún enfermo. Y le sostenía la cabeza mientras vomitaba, que esa es la mayor ayuda del mundo. Y luego le mungía la almohada o le hacía la cama para que descansase mejor, porque siempre se quejaban de no encontrar alivio en ninguna postura. Ni así, ni así, ni así, decían. Y siempre le pedían un espejo para verse la cara. Pero el mocito no se lo daba, por caridad, para que no viesen su figura. Pobrecillos. Y entonces se acordaba de la tórtola, sola, mirándose en el agua. Pobrecilla también, ¿no? De un amoroso lance, no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la capa alcance. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto,
Fray Juan, que se le ha caído una letra. Y es que aquí, en Duruelo, Fray Juan perdió una vez una letra y una señora se la encontró. Y la cosa fue muy comentada, naturalmente, porque entre las 5 o 6 personas que vivían en el lugar y los que venían a trabajar en el verano, nunca nadie había perdido una letra. Y menos mal que ella se la había encontrado y se la fue a llevar, porque la había visto caer y sabía que era suya, aunque no sabía qué letra era. Eso no, porque ella no sabía leer, pero que era una letra, ya lo creo. Se sentaba Fray Juan junto a la fuente del camino, o a la sombra de una encina si hacía calor, o a las orillas de un tapial de barro o adobe que son calentitos en invierno. Y ella veía que sacaba del bolsillo un papel, y luego la tinta y la pluma, que se quedaba un rato largo con la pluma en la mano. Después se ponía a escribir en el papel apoyándolo en las rodillas, que ella lo veía bien desde la ventana de su desván. Pero si oía por allí algún ruido, enseguida lo guardaba en el bolsillo, que a lo mejor era que los frailes no le dejaban escribir, o qué sé yo. Entonces, un día que estaba escribiendo e iba muy deprisa, cuando terminó se levantó y se fue. Y ella vio que se había dejado allí un papel, y fue a cogerlo enseguida. Cuando llegó, lo abrió, y allí estaba la letra que se le había perdido a Fray Juan. De manera que echó a correr detrás de él y lo llamaba gritando: Fray Juan, que se le ha caído una letra. Cuando lo alcanzó, se la dio. Y él la guardó en el pecho y le dio las gracias. Es la letra más importante, dijo. ¿Pero qué letra era? No sé leer, dijo la mujer. Pero se puso muy contenta, porque la letra que se había encontrado era la más importante. Y fue corriendo a contársela a los frailes, compañeros de Fray Juan, a uno que llevaba 5 relojes atados a la cintura. El otro fraile, cuando se lo contó al de los relojes, dijo: date, que este escribe. ¿Y qué letra era?, preguntaron también los frailes. No sé leer, dijo la mujer. Entonces, un día que estaban en recreación, el fraile de los relojes le dijo a Fray Juan que, puesto que era escritor y todos lo sabían en el conventillo, que les leyese lo que había escrito. De manera que Fray Juan tuvo que ir a por sus papeles y los puso allí, en el poyo de una ventana, para que todos los viesen y los leyesen. Y eran unos papeles que tenían escrita la letra A muchas veces, en renglones seguidos, menos en el último, que como el papel se había roto, la última A se había caído. De manera que cuando la mujer se la vio, la había tenido que pegar con engrudo. Luego, en adelante, cuando estaban paseando o en el fregadero, le preguntaban a Fray Juan que qué tal iban los versos de las AES y que qué pasaba porque se hubiera caído una A. Y Fray Juan decía: ¿cómo se va a dejar una A caída en el suelo? Y ellos respondían: ah, es verdad. Claro, porque ¿cómo iban a estar entonces completos los versos? Lo que menos entendían los otros frailes de Toledo es que, siendo tan poca cosa el frailecillo, levantase tal tempestad, porque era un frailecillo de nada y les traía a todos inquietos, y les enfurecía que callasen cuando ellos echaban amenazas y castigos sobre su cabeza. Le ponían allí en medio del refectorio, arrodillado en el suelo para que comiese el pan y bebiese el agua de su penitencia, pero a él debía parecerle un manjar, o que le hacían algún honor. Y cuando le ordenaban ponerse en pie, estaba allí, delante de ellos, como presidiendo ante su tribunal de mesas, bajo las que asomaban los zapatos relucientes de sus jueces, como ratoncillos que no podían estarse quietos, porque mientras comían estaban llenos de reconcomio contra él. Sonaban las cucharas y cuchillos, sonaban las perolas y cazuelas, sonaba el agua, sonaba el vino, sonaba su jarrita y su plato de barro cuando los dejaba en el suelo. Sonaba un rezo, sonaba una lectura, sonaba una campana. Sonaban sus medias risas, sus iras e insultos. Sonaban las sílabas sí de sus promesas si hacía esto o lo otro, y era dócil. Pero volvía el silencio, porque él no decía ni palabra, pero presidía.
Le zarandeaban entonces como a un manzano joven y como si supieran a sus ramas arrancarle los frutos. Lima sorda, decían ellos, y como si la lima con sus dientecillos les royera por dentro, sus rostros se iban encendiendo y cambiando de color. Rostros pálidos, rostros congestionados, rostros llenos como lunas llenas, labios fruncidos, labios salientes, labios como puñales, cerquillos de pelo cano, castaños, oscuros, ojos sanguinolentos, saltones, aires abatidos, soberbios, desconsolados. Y en medio de la asamblea, él callaba, pero presidía. Y entonces le arrojaban al suelo una sardina, o solo media, sentenciaba el prior, y se la salaban antes con teologías y recriminaciones amargas, pero a él debía parecerle un manjar, y le retornaban enseguida a su cárcel con mucho ruido de aldabas y cadenas, la aldaba de arriba y la aldaba de abajo, la cadena de arriba y la cadena de abajo, y el cerrojo que pasaba chillando por sus arillas como un perrillo herido, y chillaba la llave en la cerradura como si le dieran 2 vueltas de tortura. Y así caían la noche y el silencio, ni rastro de hombre de día, ni rastro de hombre de noche, solo aquella puerta de sepulcro bien cerrada. Dormían allí cerca y no le oían. Vigilaban con el oído junto a la puerta y no acertaban a sentirle gruñir. Y entonces miraban por la cerradura y allí estaba, como un gorrioncillo, como un silbo, como nada, pero presidiendo. ¿Y si se muriera?, dijo entonces el carcelero. Pues si se muriera, respondieron secamente los frailes, poco hoyo había que hacer y poca tierra había que echarle encima. Era como nada, salvo que tenía ojos y una dulce sonrisa. Y entonces ellos apagaban el candil para no verle, ni oírle, ni sentirle, ni imaginarle. Pero allí estaba. ¿Y si se muriera? Cuando más alto subía, de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto,
que fui tan alto, que le di a la caza alcance. El italiano Doria era el mandamás de la orden. Tenía la mesa de su estancia llena de papeles que decían no sé cuántas cosas contra el pobre frailecillo. Que no se quitaba el sombrero y que a lo mejor no se lo quitaría ni ante el rey ni ante el papa. Que un solo pensamiento del hombre valía más que todo el mundo. Y otras cosas por el estilo que podían ser de la secta antigua de los filósofos helénicos. Que escribía versos y después se los leía a las monjas y que en esos versos se hablaba de amores. Que tenía unos cuantos escritos más que hablaban de despojamiento y más despojamiento y de desnudez. Que no tenía que haber tantas leyes en la orden como había dicho la fundadora y que los frailes no debían meterse en el gobierno de las monjas. Que era rebelde y obstinado porque a veces no hablaba ni quería hablar. Que le gustaba más andar en compañía de piedras y soledades que de hombres y hermanos. Que no le conformaba nada en este mundo, porque siempre decía, ni esto, ni esto, ni es otro, ni nada. Y que en el monte nada. Y en el monte, y pensaba entonces que qué monte sería ese. Que era como una lima sorda, pero que cerraba y cerraba. Y en fin, esto y lo otro y lo de más allá. ¿Qué se creía que era, sino un frailecillo de nada? El italiano tomaba un papel de encima de la mesa. Lo leía, lo volvía a dejar sobre la mesa, lo volvía a tomar y a leer, y comenzaba luego a dar grandes zancadas con el papel en la mano, o vueltas y vueltas, como un asno atado al varal de la noria. Luego se sentaba en su sillón, tomaba su pluma y escribía, o se ponía a tamborilear con los dedos sobre la mesa diciendo, vaya con el frailecillo. Y así, pensando, el italiano un día tuvo una idea y dijo en voz alta, este fraile va a viajar. El secretario lo oyó y pronto se corrió la noticia por todo Segovia. Que Fray Juan se va a las Indias. Que lo echan de la orden. Que estos italianos son muy astutos. Hasta que un día la noticia llegó a oídos de Fray Juan y una monja le preguntó que a dónde iría. ¿Qué sé yo?, contestó él, que a dónde le mandaran, porque él era así de mandible y siempre lo había sido. Y cuando se enteró que lo mandaban a un desierto que se llamaba La Peñuela, se puso muy contento, porque allí no había nada y por eso mismo habría silencio. Ya está, dijo entonces el italiano a su secretario, cuando acabó de firmar un papel grande. Ya está, y le entregó el papel. Luego el italiano, sentado en su sillón, pensativo, apoyando la cabeza en una mano, melancólico, le pidió a su secretario que le trajera otros papeles de Fray Juan, que eran versos, y le ordenó luego que lo dejara solo para leerlos. Y los iba leyendo despacio, despacio, como si se los bebiera. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se me hacía, mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui farto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Luego el italiano, removiéndose en su sillón, exclamó, ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Pero tuvo que dejar de leer los poemas, porque le parecieron tan hermosos sus versos que quedó de ellos. Que
contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado en su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico: ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado. A cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado. Ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Llegaba una niña a la portería del convento de Úbeda. Tiraba de la campanilla y cuando salía el hermano portero decía: que ha dicho mi madre que qué tal está Fray Juan y que le manda esta hueva para que le haga una tortilla. Y el hermano portero, para no entristecer a la niña, no le dijo que Fray Juan se estaba muriendo, que ya no comía nada, sino que le dijo: dile a tu madre que está mejor y que muchas gracias. Y luego llegaban allí otra niña o otro niño, o personas mayores a preguntar, y con presentes, que era como un jubileo la portería del convento. Y entonces el prior, lleno de envidia porque nadie preguntaba por él, que era la autoridad de la casa, trasladó a Fray Juan a otra celda para que no oyese nada. Y la celda era muy mala y sin ningún acomodo. Y fue entonces también cuando sin ton ni son le dio al prior ese pronto frailuno, esas tontunas que tienen algunos frailes. Y él comenzó a reñir a Fray Juan por cualquier cosa, por si se quejaba o no se quejaba, por si venía gente a preguntar o no venía, por si había luz o no la había, porque era absoluto y maniático aquel prior. Solo que Fray Juan decía siempre: sí, está bien. Y que le perdonasen y mandasen lo que hiciera falta, o lo que dijera el médico de cortar la pierna. Y todo se puso a hacerlo aquel cirujano con tijeras, lancetas, cuchillas y cauterios al rojo vivo sobre la llaga abierta. Le dijo el cirujano que se cerrase los ojos y fuera valiente, y él se acordaba de cuando de niño tenía sabañones en las manos y su madre, la señora Catalina, se los lavaba con vinagre y le decía: tú, valiente. Y se le saltaban las lágrimas, pero se aguantaba porque nuestro Señor había sufrido más en su pasión. Aunque los frailes, el mismo cirujano, tenían que volver la cabeza de vez en cuando para no ver aquella carne ya muerta.
La llaga le llegaba a la espalda y tenía todo el cuerpo lleno de moratones y no se podía ni mover, que para que pudiera cambiar de postura tuvieron que ponerle una soga colgada del techo a la que agarrarse, como hacían en el hospital de las Cubas de Medina. Y cuando un cuerpo ya no se puede mover, es que la tierra tira de él. Y algunos frailes lloraban, pero el prior citaba a Aristóteles y decía que era un catarro mal curado. Es el fin, le dijo el médico. Entonces le entraron al prior remordimientos y pesares. Quería traer médicos de Baeza y Salamanca. Llenó de almohadas la celda de Fray Juan, mandó músicos y comidas y todo extraordinario. Tanto y tanto que Fray Juan tuvo que decirle que no tuviera amargor ni hiciese gasto, que él estaba contento. Y quiso sonreírle, pero todo eso fue para esbozar media sonrisa, porque tuvo que decir un ay de dolor. Me voy de este mundo, dijo luego Fray Juan. Y fue entonces cuando, cogiendo unos papeles y cartas de debajo de la almohada, los puso allí pidiendo un plato de hierro, y con una candela los quemó, y no quedó nada, ni rastro de nada, y todo estaba en silencio, de modo que se oían los cantos de los pájaros, y al hermano portero que hablaba con una niña en el cancel. Que ha dicho mi madre que esta rosa es para que la vea Fray Juan, que es una rosa de invierno que no se ha helado. Y el hermano portero corrió con ella para que la viera Fray Juan. Y todavía debía de verla un poco, porque se sonrió. Y la dejaron luego sobre las cenizas del plato. Es una rosa de invierno, decían los frailes. Sí, contestó Fray Juan, pero con un hilillo de voz, que qué sé yo si oiría que era para él la rosa. Qué sé yo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que a lo lejos lleno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado. Oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué? Pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me le has robado, porque así le dejaste y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre bellos, y solo para ti quiero tenellos. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados,
Apártalos, amado, que voy de vuelo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de 1000 escudos de oro coronado. Azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en el libro de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Mirabas tu gracia en mí, tus ojos imprimían, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste. Qué gracia y hermosura en mí dejaste. Cajarnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Detente, ciervo muerto, ven austro que recuerdan los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro, que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu aza las montañas, y no quieras recillo, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas. La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura el monte y el collado, do mana el agua pura. Entremos más adentro, en la espesura, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día, el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Que nadie lo miraba, a mi nadar tampoco parecía, y el cerco sosegaba, y la caballería, a vista de las aguas, descendía.